Bendiga, amados hermanos, y abran su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 37, en el texto que ya hemos leído, pues será la base para nuestra meditación. Considero que todos alguna vez, en alguna ocasión, o posiblemente sea tu situación en estos días que estamos viviendo tan difíciles en nuestra nación, y hemos pasado o estás pasando por momentos complicados, momentos difíciles en los cuales considera que es humanamente imposible salir de ellos, momentos en los cuales no ves la más mínima salida y toda esperanza se ha agotado. A estas experiencias dolorosas en nuestras vidas yo le he llamado el valle de la desesperanza. Y cuando esto ocurre en la vida de la persona o de la iglesia, considero que debemos de hacernos tres preguntas importantes. La primera sería: ¿qué situación me trajo al lugar en donde estoy? ¿Cuáles fueron las causas por las que yo estoy en el valle de la desesperanza? Segundo, ¿qué lecciones de vida estoy aprendiendo a través de esta situación? Y tercero, ¿cómo puedo salir de este lugar o quién podría ayudarme? En el pasaje de Ezequiel 37 estamos viendo a través del contexto la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido llevado cautivo a Babilonia a través de tres fases. En la segunda fase o en la segunda deportación, se llevaron a todos los, inclusive al rey y a su corte, a los magistrados, a los artesanos, a los herreros, a los valientes para la guerra, al menos 10,000 valientes. Y se llevaron a todo el liderazgo de Israel y dejaron a la gente pobre y que no tenía un oficio como tal. En esta segunda deportación se llevaron también al sacerdote y profeta Ezequiel. Bajo ese contexto es que estamos leyendo el libro de Ezequiel. Así que el pueblo que era la niña de los ojos de Dios, el pueblo que vivía en Jerusalén, en un lugar de bendición, ahora estaba cautivo por Babilonia. Eran humillados, eran avergonzados, había desolación y habitaban en tierras que no le pertenecían. ¿Por qué razón Israel llegó a terminar cautivo en Babilonia? Hubieron algunas razones. La primera es porque había una palabra profetizada para ellos. Es decir, Dios cumple su palabra y el evento de la cautividad era un cumplimiento de la profecía de Dios. Pero la razón es que Israel había acostumbrado o tomado aquellas costumbres de los países vecinos. Se habían olvidado de Dios, habían imitado el paganismo de las naciones a su alrededor, adoraron a falsos dioses. Es más, Israel seguía el deseo de su propio corazón y no del corazón de Dios. Se olvidaron totalmente de Dios, no escuchaban a los profetas, escuchaban a los falsos profetas de aquel entonces. Es decir, la desobediencia a los principios de Dios llevó a Israel a participar del cautiverio por parte de Babilonia. Entonces, entendemos a la luz de la palabra que Dios estaba enviando un juicio sobre Israel. Es decir, los juicios de Dios son la causa del pecado del hombre. Podemos aprender entonces, hermanos, que también los juicios de Dios sobre su pueblo son justos. Y es más, son pensados para nuestro bien. Humanamente nosotros lo veríamos
como que es algo injusto, doloroso, porque Dios permite las aflicciones sobre nuestras vidas, pero no. Los juicios de Dios son todos justos, y ahora Israel estaba pagando las consecuencias de su desobediencia a los principios de Dios. Sin embargo, aún en medio del juicio, Dios tenía planes de bien para ellos. Por mucho que se le advirtió a Israel, por mucho que los profetas hablaron, por mucho que Dios les enviaba señales y mensajes acerca del arrepentimiento, Israel no quiso escuchar a Dios. Cerraron sus oídos y endurecieron su corazón a la palabra de Dios. Y ahora habían 70 años de cautiverio por causa de su desobediencia. Lo que podemos aprender entonces en esta mañana es que muchos de los valles de desesperación que pasamos en nuestras vidas es el resultado de la desobediencia a los principios de Dios. Es parte del juicio de Dios, porque Dios no dará por inocente al culpable. Todo pecado está vivo ante la presencia de Dios y merece el juicio de Dios. Es más, posiblemente usted ahora mismo esté en un valle de la desesperación y tiene que pensar sobre su vida. ¿Por qué razón está donde está? Hoy vivimos en un país, en un estado que está bajo el juicio de Dios. La razón es porque se han olvidado de los principios y estatutos de Dios. El hombre ha decidido andar como Israel, conforme a su corazón, estableciendo leyes y principios en contra de la voluntad de Dios. El resultado es que tenemos un país, un estado, familias en desesperanza, en crisis, en pena, en dolor, y muchos con muertes en sus hogares. Aún así, el Señor va a actuar en favor de su pueblo. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, que es la base bíblica, vemos en los versos del 1 al 10 la visión que Dios le presenta a Ezequiel. En medio del cautiverio y de la desesperación en Babilonia, Dios usa a siervos. Hubieron profetas durante el exilio, como Ezequiel, como Daniel, como otros que estaban contemporáneos a él, y unos que estaban post-exilio, como Nehemías, Esdras, bajo el liderazgo de Zorobabel. Ezequiel es usado por Dios, y Dios le va a mostrar una visión. En los primeros versos dice que la mano de Jehová vino sobre él y lo llevó en el espíritu a un valle que estaban llenos de huesos secos. Es más, la Biblia dice que estaban secos en gran manera. Notemos que es una visión, no era real el valle de huesos secos. La mano de Jehová, el poder de Dios vino sobre Ezequiel y lo va a llevar para mirar una visión. Un valle lleno de huesos secos. Posiblemente para usted y para mí hoy en día esto sería algo caótico, o no entenderíamos qué significa todo esto. Sin embargo, en los contextos de Ezequiel, ellos estaban acostumbrados a mirar este tipo de escenarios, pues en aquel tiempo las batallas se libraban ejército contra ejército, y los soldados caídos no se les permitía el entierro como señal de humillación, de oprobio, y para que recordaran que en aquel lugar fueron vencidos. Es más, Judá fue un escenario de esto. En la invasión por Babilonia quedaron muchos muertos. Algunos inclusive piensan que Ezequiel fue llevado en el espíritu al valle allá donde fueron conquistados
por el pueblo de Babilonia. Aunque el texto no lo dice, lo que sí es seguro que Ezequiel entendía perfectamente lo que este valle significaba. Una gran batalla, había muerte, había desolación y no había esperanza. Entonces Dios desafía al profeta y le dice: profetiza, ¿vivirán estos huesos secos? Era un desafío para Ezequiel. No quiso mostrar una super fe diciendo: sí, Señor, van a vivir. Tampoco una incredulidad diciendo: es imposible que esto acontezca. Ezequiel conocía a su Dios y le dijo: Señor, tú lo sabes. Entonces el Señor le dice: profetiza sobre ellos. Y lo interesante es que Ezequiel va a obedecer a la voz de Dios y va a profetizar sobre estos huesos secos. Y la Biblia dice que subieron los tendones, cada hueso se juntó con su hueso y vinieron los tendones y sobre ellos la carne y sobre ellos la piel, y de repente un pueblo estaba parado, pero no había vida en ellos. El Señor le dice: profetiza al Espíritu. Y Ezequiel vuelve a profetizar al espíritu de los 4 vientos, norte, sur, este, oeste, y el espíritu viene sobre ellos, y la Biblia dice que tuvieron vida y estuvo de pies un ejército grande en extremo. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso entender a través de esta visión que el único soberano y dueño de la vida es nuestro Dios Todopoderoso. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Entendemos también que en medio del valle de la desesperación, Dios levanta siervos y siervas conforme a su voluntad, que prediquen su palabra, respaldado por el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso la experiencia de Ezequiel, el ver cómo el Dios que había creado de la misma manera en el Génesis al hombre, lo usó, lo formó del polvo y luego sopló el aliento de vida. Ahora estaba recordando ese episodio en el valle de los huesos secos. Dios había soplado aliento de vida. El ruaj de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Entonces tuvieron vida. Sí, hermano, amigo. En el valle de la desesperación que hoy nos encontramos, a causa de la situación que vivimos por la pandemia, es necesario que se levanten Ezequieles, que prediquen la palabra que Dios nos ha dado. Ezequiel predicó, dice: conforme se me fue dado, y Dios nos ha dado su palabra. Tenemos que predicar conforme a ella hoy en día, porque es la palabra de Dios viva y poderosa que produce un cambio en el hombre. Porque el Espíritu Santo respaldará la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Dios nos muestra a través de esta visión que Él tiene poder para traer vida donde no la hay, que Él tiene esperanza donde no hay esperanza, que Él tiene poder para resucitar inclusive a los muertos. Y cuando Dios levanta al pueblo que estaba en el valle de los huesos secos, la Biblia dice que estuvo de pies un ejército grande en extremo. Dios no levanta un pueblo derrotado, un pueblo débil, un pueblo frágil. Dios levanta ejército, Dios levanta soldados, y Dios quiere levantarte en esta mañana como ejército poderoso del Dios viviente. Esa era la experiencia de Ezequiel. Ahora Dios va a explicarle en qué consistía esta visión. Noten cómo dice el verso 11. Es la explicación de lo que Ezequiel estaba viviendo. Dice: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Eso significaban los huesos, la casa de Israel, el pueblo de Dios. Dice: he aquí ellos dicen, nuestra esperanza se secaron y pereció
nuestra esperanza, nuestros huesos están secos, somos del todo destruidos. Esta era la situación de Israel en Babilonia. Es lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel, lo que ellos pensaban. No tenían esperanza de volver a su tierra. Estaban esparcidos. El primer reino, recuerden que Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte había caído por los persas y estaba dividida en las 10 tribus en diferentes naciones. Ahora Judá estaba cautivo en Babilonia y no había para ellos esperanza de volver a ser una nación. Estaban destruidos política, nacionalmente y espiritualmente. Es más, dice el verso 12: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de vuestra sepultura y los traeré a la tierra de Israel. ¡Qué gran promesa de Dios! Israel se consideraba como enterrado vivo en Babilonia. Ellos decían, esta es nuestra sepultura, aquí moriremos. Es imposible que Dios pueda hacer algo o alguien pueda traernos libertad. Pero una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que Dios dice. Dios siempre tiene la última palabra. Así que Dios cumplirá su promesa, y la Biblia dice que Dios levantó a Ciro, el rey de Persia, para libertar a su pueblo, y todos regresaron a Jerusalén. Y saben, hermanos, aprendieron la lección, por supuesto. Todos regresaron y restauraron la adoración a Dios, restauraron el templo, se volvieron a Dios con todo su corazón. Y esto es maravilloso, hermanos, porque nos traen enseñanzas para nosotros hoy en día. Es importante entonces que usted y yo meditemos la situación por la que estamos pasando. En este pasaje, Dios nos recuerda que siempre hay una esperanza viva para su pueblo escogido. Para todos aquellos que en algún momento se sienten sin esperanza. Sientes como que todos te han abandonado. Posiblemente los diagnósticos del médico son negativos. A lo mejor la ciencia te dice que no. Las autoridades te dicen que no. A lo mejor tú estás viendo el valle lleno de huesos secos como Ezequiel. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios, el Dios de toda esperanza, nunca nos dejará ni nunca nos abandonará. Es Dios quien tiene la última palabra. Dios puede traer salud al que está enfermo. Dios puede restaurar el hogar que se ha roto. Dios puede salvar al más perdido que jamás se haya imaginado. Dios tiene el poder para traer esperanza donde no hay esperanza, ¿sabes? Porque nada hay imposible para Dios. Hoy en día pareciera que en el mundo en el que vivimos estamos cautivos a causa de la pandemia. Pareciera que el COVID nos ha encerrado a todos en nuestra casa. Muchos desempleados, muchos enfermos, muchos afligidos, muchos comercios tronados, muchos ministerios no siendo efectivos, muchas iglesias cerradas y no hay para cuándo. Sin embargo, yo quiero decirte que en Dios podemos confiar, que en Dios hay una esperanza verdadera, que Dios tiene el poder para cambiar la circunstancia, que Dios puede abrir las puertas que el gobierno ha cerrado y sacar a su pueblo en victoria, porque Él nos lo ha prometido. Por lo tanto, debemos de confiar en Dios. Vivimos también en un mundo caído, lleno de pecado. Un mundo que va de mal en peor.
Un mundo que cada día agoniza y pareciera que está dando los últimos latidos. El hombre ha pensado en irse a otros lugares. El hombre está intentando buscar otras salidas. No es posible. Hay solamente una salida y es determinada por Dios. Tal pareciera que para muchos este será su fin. Para muchos están pensando en que este mundo ya es la sepultura y aquí pereció nuestra esperanza. Yo quiero recordarte, iglesia, quiero recordarte que aún tenemos la promesa de Dios. Un día no muy lejano, Cristo vendrá por segunda vez y nos tomará de este mundo caído, de esta Babilonia espiritual, y nos llevará a la patria celestial. Nos introducirá en la tierra nueva y cielo nuevo que Él nos ha prometido. Por lo tanto, que esa esperanza resucite. Por lo tanto, que tu corazón se aliente. Por lo tanto, que debemos de estar esperando en Dios, porque pronto, muy pronto volverá. Pero también a usted, amigo, que nos ve a través de este medio. La Biblia nos enseña que el hombre sin Cristo está tan muerto como los que estaban en el valle de los huesos secos, que es imposible que el hombre por sí mismo pueda salvarse, pueda darse vida. Este es un acto soberano de Dios. Es Dios quien hace que la carne vuelva y los tendones y la piel. Es Dios quien nos da aliento de vida a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, yo te invito en esta mañana a reconocer que la situación en la que te encuentras es de muerte, que estás bajo el juicio de Dios a causa de tus pecados y que necesitas humillarte ante Dios. Necesitas reconocer tus pecados y clamar la misericordia de Dios. Solo entonces, te aseguro, Él soplará vida sobre ti y serás parte del ejército de los cielos. Yo quiero orar en esta mañana por aquellos que están sufriendo los embates de este mundo caído, las consecuencias tal vez de la pandemia. O aquellos que están pasando por el valle de la desesperación porque un día abandonaron a Dios, porque han desobedecido a Dios, y Dios te está hablando en esta mañana y te dice que es parte de tu desobediencia. Yo quiero orar para que esta palabra sea efectiva en ti, para que el Espíritu Santo sople sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu comunidad, y puedas levantarte conforme a la palabra de Dios y puedas ver la gloria de Dios. Dios lo hace porque nos lo ha prometido, no porque seamos buenos, no porque nos lo merezcamos, sino porque Dios es fiel y por amor a Él mismo y para alabanza de su gloria. Y quiero orar por usted que está alejado de Dios, sin fe y sin esperanza. Vuélvete a Dios, humíllate a Dios y pídele que sople ese aliento de vida